Inteligencia artificial en endoscopia. Te habrás hartado de leer sobre ella, te habrás hartado de ver artículos en las diferentes revistas científicas que hablan sobre la inteligencia artificial, pero para entenderla bien tienes que tener claro unos conceptos básicos que marcan en qué se basa esta tecnología. Y eso precisamente es lo que vamos a intentar dejar claro en esta clase. Va a durar apenas 5 o 6 minutos, pero te voy a resumir mucho qué es lo que tienes que saber, cuáles son las bases y sobre ello vamos a ir construyendo. Es probable que hagamos varios vídeos hablando de las diferentes tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, pero a día de hoy en este vídeo te voy a dejar claro cuáles son los conceptos que debes conocer. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues muy sencillo. Hace apenas un mes lanzamos una encuesta en Twitter para testar un poquito a ver si la gente entendía muy bien en qué se basaba la inteligencia artificial. Y como ves aquí, las respuestas fueron tremendamente dispares. A la pregunta de si tienes claras las diferencias entre inteligencia artificial, aprendizaje automático, deep learning y aprendizaje supervisado, prácticamente la gente pues respondía pues el 50% una cosa, 40% otra. Es decir, no había un criterio claro, no había una homogeneidad en cuanto a conocimiento de las bases de la inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que también, si preguntábamos, por ejemplo, en qué crees que se basan los dispositivos de inteligencia artificial, la gente tampoco sabía muy bien entender o conocía cuáles eran los diferentes conceptos importantes que tenían que controlar. Precisamente por eso hemos decidido hacer esta pequeña clase para explicar verdaderamente las diferencias que existen entre los diferentes conceptos importantes de la inteligencia artificial. También, como habrás visto, llevamos unas semanas parados, no subimos vídeos aquí a YouTube porque la vida no nos da, básicamente, porque estamos creando bastante contenido dentro de la academia, dentro de EndoAula. Una de las cosas importantes que hemos hecho ha sido una newsletter, un email o 2 emails semanales que vas a recibir en tu correo electrónico si quieres, en donde vamos a compartir conocimiento, vamos a compartir anécdotas, vamos a compartir trucos, novedades, etcétera. Y si te interesa todo esto, aquí te dejamos un enlace para que nos dejes el correo electrónico y nosotros vamos a ir poniéndote al día semana tras semana. Lógicamente esto es libre, es gratis. Si quieres desapuntarte, te puedes desapuntar en cualquier momento, pero sería bastante interesante porque ya te digo que somos más de 1.300 endoscopistas los que estamos ya dentro de esta comunidad y creo que si te gusta la endoscopia, esto te puede interesar bastante. Así que si te gusta, aquí te dejo el enlace para que te unas a nosotros y sigamos aprendiendo juntos. Dicho esto, vamos a centrarnos en la clase de hoy. Y hablando de conceptos básicos de inteligencia artificial, lógicamente tienes que conocer la definición. ¿Cuál es la definición de inteligencia artificial? Pues la definición de inteligencia artificial es la subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Es decir, busca crear máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Esto es inteligencia artificial. Parece una chorrada, pero mucha gente no lo tiene nada claro. Dentro de la inteligencia artificial existe una rama que es la que nos va a interesar desde el punto de vista del diagnóstico endoscópico, que es la rama del aprendizaje automático. Aprendizaje automático que se define como la rama de la inteligencia artificial que busca dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje. Busca dotar a nuestras máquinas de capacidad de absorber información, capacidad de aprender, capacidad de resolver problemas complejos. Dentro de este aprendizaje automático, que también lo habrás leído como Machine Learning, existen 3 grandes grupos, que serían el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. Por hoy te vas a quedar solo con el aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque es en el que está basado prácticamente la totalidad de dispositivos que nosotros vamos a utilizar dentro de la endoscopia. Aprendizaje supervisado. Es decir, fíjate que lo vas a entender muy bien en tu cabeza. Inteligencia artificial busca imitar comportamientos inteligentes. Dentro de la inteligencia artificial, el Machine Learning o aprendizaje automático, que busca dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje. Y dentro del aprendizaje automático, el aprendizaje supervisado. Con que conozcas esto, tienes mucho ganado.
Como te digo, hoy solo te vas a centrar en el aprendizaje supervisado. ¿Y exactamente qué es el aprendizaje supervisado? Pues el aprendizaje supervisado, lo que nosotros hacemos es lo que pongo en esta gráfica. Vamos a enseñar a un algoritmo, que ahora te explicaré lo que es, vamos a enseñarle una información que previamente hemos etiquetado, como estás viendo aquí. Es decir, nosotros le enseñamos la imagen de un gato y le decimos que es un gato. Le enseñamos la imagen de un perro y le decimos que es un perro. Y luego, después de haber hecho esto con miles de imágenes, nosotros le enseñamos la imagen de un animal a la máquina y la máquina va a ser capaz de diferenciar si es un gato o es un perro. Pero previamente nosotros hemos tenido que entrenarla. Y eso es la base del aprendizaje supervisado. Existe un entrenamiento previo, una fase de training, que lo hacemos con una base de datos de imágenes, una base de datos que previamente hemos etiquetado, que previamente hemos trabajado con ellas. Y precisamente en eso es en lo que se basa la principal limitación de, a día de hoy, la inteligencia artificial en endoscopia. La necesidad de realizar buenas bases de datos de imágenes que previamente hemos etiquetado. Ha tenido que existir, ha tenido que haber un endoscopista que se ha encargado de decir que esto es un adenoma, que esto es un pólipo cerrado, que esto es un hiperplásico, que esto es un adenoma, así uno detrás de otro. Imaginaos el trabajo que es cuando estamos hablando de más de 20.000, más de 30.000 imágenes. Precisamente por eso los dispositivos de inteligencia artificial tienen esa limitación. La fase de entrenamiento, la creación de una buena que se llama dataset. ¿De acuerdo? Dataset, aprendizaje supervisado. Lo tienes que saber porque esta es la base de todo el conocimiento. Esto sería un esquema muy básico de un algoritmo de inteligencia artificial. Estos algoritmos de inteligencia artificial se basan o están construidos en base a lo que se llama redes neuronales, nuevo concepto que tienes que entender. Algoritmo, redes neuronales. Y dentro de estas redes neuronales, un subtipo especial de red neuronal que se llama red convolucional, que se utiliza no solo en endoscopia, sino en otras muchas disciplinas de diagnóstico por imagen. Estas redes convolucionales tienen estas partes que vemos aquí en este esquema. Tienen, por un lado, nosotros tenemos este input, esta imagen que le enseñamos a la máquina en el algoritmo, en esta red neuronal, empieza a, a descomponer la imagen en capas, es lo que se llama la capa convolucional, es decir, diferentes capas que se fijan en características de la lesión. Luego estas capas se ponen todas en común en lo que se llama la pooling layer, es decir, ponemos en común todas estas características para posteriormente entrar en un algoritmo donde se van interrelacionando características para llegar a una salida, a un diagnóstico. Esto sería el esquema general de cómo funciona una red neuronal. Es importante que entiendas este concepto porque además son, como ves, redes que están construidas a base de capas. Cuantas más capas pongamos, más capacidad tiene el algoritmo de discernir características. Y además estas capas son capas jerarquizadas. Esto es otro concepto que tienes que entender. Son capas jerarquizadas. En definitiva, podemos decir que básicamente existen tres conceptos importantes. Concepto de inteligencia artificial, concepto de machine learning o aprendizaje automático y concepto de aprendizaje supervisado. Todo ello guiado por un algoritmo construido en base a una red neuronal. Estos conceptos, que pueden parecer sencillos, debes tenerlos bien claros para seguir avanzando en tu conocimiento de la inteligencia artificial. Así que nada más, aquí termina el vídeo de hoy. Espero que te haya quedado claro estos conceptos y nos vemos en siguientes clases. No se te olvide, si te apetece unirte a nuestra newsletter, aquí abajo te dejamos el enlace. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!